¿Listos? Para sacar de este lado, por favor, ahí enfrente. De ese lado, no, de por favor. Ya también ya le tocó recorrido. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jaime Alvarado. Yo estoy también en Primero de Salud trabajando, yo estoy como docente. También ya llevo ya voy a cumplir 2 años en la institución. Espero que estén muy felices estudiando. Esta semana, si se dieron cuenta, se le conoce como la semana de Primero Salud. ¿Qué sucede? Que hacemos cosas completamente diferentes. No hacemos lo que habitualmente hacemos, de ir y tomar clases y estar haciendo prácticas. No, lo que busca la escuela es que ustedes tengan diferentes horizontes y sepan de otras cuestiones, porque a fin de cuentas ya se dieron cuenta que han estudiado la historia de la enfermería, ¿no? Y normalmente siempre nos centramos en una cuestión que tiene que ver una palabra principal, ¿no? Que decimos, el verbo es cuidado, ¿no? Pero yo les tengo que cambiar el concepto y les tengo que decir que sí, realmente sí estamos cuidando a las personas, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es preservar la dignidad de las personas. Sin embargo, para saber dónde estamos parados, debemos de conocer de dónde venimos, ¿vale? El antiguo Palacio de Medicina, lo importante que sepan es que, si se dan cuenta, tenemos en todo momento un estilo colonial. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento estuvimos bajo, por así decirlo, una influencia de la parte de tanto franco-española, que nos dieron todo este pequeño detalle, ¿sí? Que tienen que ver como las columnas, la fachada. Y estamos hablando que el edificio ya tiene desde el siglo XVI. Estamos hablando de época también conocido como época prehispánica, ¿vale? Todo esto conocido como cuando llegan los españoles y llega toda la cuestión de colonización, es donde tenemos todas estas cuestiones de la evolución. Yo me atrevo a decir que en la cuestión de enfermería, medicina, cuidado, en lo que manejábamos nosotros antes de los españoles, estaba muy evolucionado. Sin embargo, pues ya saben que el que realmente escribe la historia es el que ganó, ¿vale? No es tanto de cómo fue la historia, sino es el que ganó, ¿vale? Entonces vamos a ir recorriendo y vamos a ir pasando por las diferentes salas para que también vayamos conociendo de cómo está hecho el antiguo Palacio de Medicina. Algo que les tengo que compartir es que yo tuve la oportunidad de poder tomar algo conocido como el paso de la luz en este edificio. Ya obviamente se fue retirando, ¿por qué? Porque a veces el uso de la cera, el estar pasando, los flash, van desgastando conforme van pasando las cosas. Así es que pues ya ahorita estamos haciendo el famoso paso de la luz en diferentes lugares, ¿vale? Entonces pues acompáñenme de este lado, creo que es para acá. Todos se dan cuenta el tipo de arco, tenemos que conservar igual para no tomar fotos con flash, para que no se esté desgastando todo el tipo de arquitectura. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir? Este es más como de antiguo palacio, o sea, todo como de historia de México. Vamos a conocer. Me parece que ese sí es para acá arriba. Sí, vámonos a acá. ¿Pueden tomar fotos sin flash? Sin flash. Sin flash. Sí. Miren, suben de este lado en las escaleras. Todos péguense al lateral de las escaleras para que puedan observar el patio que tenemos. El lateral, para que no estorbemos. Donde yo les decía, donde llegábamos a hacer el famoso paso de la luz es en esa zona. ¿Qué sucedía? Pues obviamente con el uso de la cera, el uso de la luz, el estarse exponiendo constantemente, pues ha ido desgastando las estructuras. Por eso es que ya no se permite hacer este tipo de procedimiento dentro del recinto. Sin embargo, pues era muy emblemático. Ahorita ustedes lo van a hacer en otro lugar. ¿Dónde están haciendo ahorita el paso de la luz? En el Teatro de Silvia. Ok. Y la verdad es que está interesante, sobre todo porque el paso de la luz quiere decir que es cuando les pasa el conocimiento a algún enfermero con un poco más de experiencia, les pasa a ustedes el conocimiento y la responsabilidad. Así es que les digo, este famoso paso de la luz, en lo particular a mí me hizo llorar, porque es muy emotivo, y sobre todo que te vean tus familiares, ¿no? Ven cómo te transformas ahora en un enfermero. Pero bueno, acompáñenme de este lado. Lado derecho. Ok, pregunta para ustedes, ¿qué es la anatomía?
No griten, no. Ahora sí que permítanme. Vayan analizando qué es la anatomía. Todos pegados al barandal. ¿Cómo está estructurado el cuerpo humano? Ok. Muchos dicen que cómo está estructurado el cuerpo humano. ¿Qué más? ¿Qué es anatomía? Sí, está estructurado, pero ¿qué? La ciencia médica que se encarga de descubrir las funciones del cuerpo humano. Ok. Una cosa es, para poder hacer un recinto, para poder hacer una estructura, para poder hacer lo que sea, hazte si quieres de este lado para que no estorbemos. Necesitamos siempre una planeación. En este caso, pues la anatomía tiene que ver específicamente el cómo está constituido el cuerpo humano, la ciencia que estudia las estructuras y las formas, ¿sí? Y tenemos otra rama de la ciencia conocida como fisiología. ¿Qué es la fisiología? Ahí está Moni, ¿para qué? ¿Qué es la fisiología? El funcionamiento de cada parte. Ok. Uno, ya tenemos la anatomía, cómo está el edificio, y la fisiología es el cómo funciona. Por ejemplo, si tenemos unas escaleras, pero ¿cómo funciona? Tenemos una puerta, ¿para dónde abre? Tenemos específicamente una salida de agua, ¿para dónde va? ¿Por dónde va? Esto es la fisiología, digamos por así decirlo. La anatomía tiene que ver con la arquitectura y la fisiología, el cómo, la ingeniería, cómo está funcionando el cuerpo humano. Una cosa es que ustedes vean que un pulmón tiene la capacidad de expandirse hasta 5,000 mililitros, o sea, 5 litros. Sin embargo, ¿creen que estemos ocupando en todo momento los 5 litros en los pulmones? Nosotros utilizamos algo denominado como volumen tidal. ¿Qué quiere decir el volumen tidal? Lo que estamos haciendo es que nosotros respiramos de una forma conservada. ¿Qué quiere decir? Que no estamos metiendo tanto aire ni sacando tanto aire. ¿Por qué? ¿Qué sucede a los pulmones si no conservan alguna cantidad de aire? ¿Qué les pasaría? O sea, unos dicen me atrofia. ¿Qué creen que les pasaría a los pulmones si pierden ese poquito volumen? ¿Qué le sucede a un globo si completamente le quitas el aire? ¿Qué le sucede? Se achica, se colapsa. Pierde su forma, pierde su funcionamiento. Si es que en este aspecto lo que tú buscas con el globo es que siempre tenga un volumen adecuado. ¿Qué sucede con las llantas en un carro? Las llantas en un carro, cuando tú vas en carretera, al calor se expanden. Si debes de dejar cierto volumen para que no esté estorbando, para que no tengamos ningún problema en carretera. ¿Qué sucede con el volumen de los pulmones? Si nosotros perdemos todo el volumen, el pulmón se colapsa y puede que perdamos la función del órgano, ¿vale? Todo tiene su porqué. Así es que vámonos de este lado. Vamos a ir al área de otorrinolaringología. Otorrino, ¿qué quiere decir? ¿Qué habían escuchado? Especialista en oído. ¿Qué más? Nariz y Otorrinolaringología, ¿vale? Normalmente la especialidad médica se le conoce como audiología. También algo que les tengo que decir es que yo trabajo dentro del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. También les damos recorridos. Pero bueno, ¿esto por qué se los digo? Porque, ¿qué pasaría si una persona naciera completamente sin audición? ¿Cuál sería el peor escenario de una persona que no escucha? El peor escenario. No van a decir, pues ya no va a escuchar música. No, o sea, ¿qué va a pasar? Ustedes, ¿qué necesitan del oído? ¿Para qué? ¿Para poder qué? Y no me refiero a hablar, me refiero a qué. Emitir algún sonido. Comunicarse. Imagínense no tener lenguaje ustedes ahorita. Que no pudieran hablar con nadie, que no pudieran expresar lo que sienten. Si de por sí nos cuesta, que necesitamos ir al psicólogo, imagínense que no puedan hablar y decir, me duele. Que nada más se hagan sonidos. ¿Se imaginan lo complicado? Si es que vámonos de este lado, otorrinolaringología. Ok, si quieren nos ponemos en media luna para que... Ok, si se dan cuenta, la otorrinolaringología, o específicamente dice cirugía de cabeza, tiene que ver, sobre todo porque se tiene que hacer algo para saber la cantidad de audición que tiene una persona. Recuerden que puede que la estructura esté bien,
pero puede que el funcionamiento no se lleve a cabo de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque algún cable está desconectado. Específicamente, ¿cómo se llama el sistema de cables en el cuerpo humano? Obviamente lo dije de una manera coloquial, pero ¿cómo le decimos? Sistema. ¿Cómo se le conoce el sistema de cables del cuerpo humano? Perfecto. ¿Y cómo se divide? ¿Sistema qué? Central y periférico. ¿Qué quiere decir periférico? Que rodea todo el cuerpo humano. Central quiere decir que en todo momento está pegado directamente al cerebro, o en este caso conocido como encéfalo, ¿vale? Si se dan cuenta, habría diferentes métodos para poder realizar su diagnóstico. Si se dan cuenta, empezamos desde lo más complicado o desde lo más sencillo, que era como hacer las famosas lobotomías, hacer cirugías, incisiones directamente sobre la cabeza para intentar retirar partes del cerebro y con esto poder identificar qué es lo que le estaba pasando al cuerpo humano. Había obviamente desde la aplicación de los famosos lavados de oído, que ya no se hacen, están completamente contraindicados. Actualmente lo único que tenemos que hacer es agarrar un cotonete y retirar el exceso de cerumen. Ya no se introduce nada de algodón. Yo sé que fue como crecemos y como vivimos, pero actualmente ya la audiología y actualmente, como nos dicen los otorrinolaringólogos, a mí solamente ponte un poquito de agua caliente, que se deshaga el cerumen y ya. Ya si vemos que hay algún otro organismo o algo más adentro, ya necesitamos que acudas a consulta para que retiremos esto y no te lastimes, ¿sí? Lo importante del oído que sepamos es que también el oído nos ayuda a controlar el equilibrio. Tenemos dos pequeños huesecillos llamados yunque y martillo específicamente. Gracias, Martini. Es que ese es el de Martini. Lo que sucede con el yunque y el martillo es que gracias a la acústica, o sea, los golpes, es como nosotros podemos, realmente las vibraciones es como nosotros podemos identificar el cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos para poder medir la cantidad de audición se le conoce como decibeles, ¿vale? Ya hay celulares o relojes inteligentes que si en dado caso el volumen está muy elevado, te pueden decir, aléjate de la zona porque vas a sufrir ciertos problemas de audición. La disminución de audición se le conoce como hipoacusia. Después de los 40 años, 35 años, empieza a disminuir esta función, así es que tenemos que ir con el audiólogo para saber qué oído es el que empieza a disminuir la función. Sobre todo aquellos que cuando hacemos ejercicio utilizamos los famosos audífonos, ¿vale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Métodos de exploración, si ya se dan cuenta, utilizamos actualmente los famosos conos de otoscopio que se encuentran en la parte superior. Igual, obviamente, las perillas ya entraron en desuso. Los conos de otoscopio en su momento tienen que desecharse. Anteriormente, como les decía, había forma en cómo ustedes podían estar explorando. Algo que también es importante que sepan es que el otorrinolaringólogo también explora o llega a ver vías aéreas, sobre todo el cómo puedan ustedes hablar. Ustedes tienen un tipo de voz, pero cuando ustedes se graban, ¿se han dado cuenta que suenan completamente diferente? ¿Sí saben por qué sucede esto? ¿No? Ustedes están acostumbrados a escuchar su voz de aquí para acá, pero nunca han escuchado su voz un poquito más lejos. Por eso no estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz de esa forma. Y también les tengo que decir que la cantidad o el tipo de aire. ¿A qué me refiero? No sé si alguna vez ustedes han agarrado un globo y han tomado un poco de helio. ¿Por qué les cambia la constitución o les cambia el tipo de voz? El tipo de gas o el tipo de gas que nosotros respiramos sí puede llegar a cambiar la audición y la fonación de cómo podemos nosotros hablar. O sea, cambia nuestro tono de voz. Si en dado caso el gas fuera menos denso, por ejemplo el helio, se modifica y se vuelve un poco más chillona en nuestra voz, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Y en la parte de atrás tenemos algo que conocemos como diapasón, está en la parte de arriba. Lo que hacemos con el diapasón es que pegamos en una estructura y acercamos específicamente al oído para saber qué tan agudo o la capacidad auditiva es la que llega a tener la persona, ¿sí? Les digo, obviamente mucha gente, ya fuimos evolucionando, antes éramos muy groseros con el oído y ahorita ya somos como más relajados. Y algo también que sepan, como les decía, el oído como controla la cuestión del equilibrio, conforme ustedes van creciendo,
estos famosos huesecillos se van calcificando. Al momento de calcificarse, empiezan a perder esta elasticidad. Así es que es más fácil que nosotros nos mareemos. Por eso el famoso vértigo se llega a presentar normalmente en adultos mayores. No sé si les ha pasado. O normalmente lo que sucede es que cuando nos levantamos muy rápido de un sitio, que estamos acostados y nos levantamos, sufrimos de algo conocido como hipotensión ortostática. Hipodisminución de la tensión arterial, ortostática, cambio de posición. Por eso es el famoso cambio y ese mareo, vértigo transicional. Normalmente los que ya cuando pasamos de 30 años hacemos este movimiento tenemos que ir al Seguro Social a pedir incapacidad, porque la verdad es que se siente muy feo. Hipotensión ortostática. Por eso les digo, normalmente cuando tenemos a una persona, y esto es súper importante para ustedes, cuando tenemos a una persona recostada, en todo momento, antes de que se incorpore, le tenemos que pedir que se siente, que tome asiento por lo menos 5 minutos, en lo que sucede esta situación. Por favor, no nos vayan a levantar de golpe. Si a uno le pasa y siente que el mundo se le viene encima, apenas le dije a mi novio, espérate, siento que se está moviendo todo. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿No? Y el oído se divide en oído externo y oído interno. Oído externo porque es todas las estructuras que alcanzamos a visualizar. Oído interno es lo que no alcanzamos a ver. ¿Vale? ¿Quieren? Pónganse de este lado hacia atrás. Pegados a la vitrina. Muy bien. Últimamente han visto todo este tipo de dispositivos, ¿no? Nos faltan 4. Cuidado. ¿Han visto este tipo de dispositivos, ¿no? Que utilizan la gente para poder dormir en las noches. ¿Sí? Ok, estos dispositivos se le conocen como BiPAP, Bilevel Pressure Airway. ¿Qué quiere decir? Que son 2 vías de respiración para que puedan mantener una buena presión al momento de respirar. Ustedes, cuando están durmiendo y empiezan a roncar, no quiere decir que estén descansando. Probablemente estén presentando algo conocido como apnea. Apnea, falta de respiración. La apnea es esa dificultad que nosotros presentamos al momento de estar descansando. Cuando una persona está roncando, no siempre quiere decir que esté descansando profundamente. Lo que está sucediendo es que está teniendo una alteración de la respiración de la vía aérea. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el funcionamiento o tenemos que ver la anatomía. En lo particular les voy a decir que yo pesaba 97 kilos, tuve que bajar a 75 kilos. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Yo manejaba una concentración de CO2 mayor al 42%. Lo máximo que debemos de manejar es 35%. En este sentido, en las noches yo roncaba mucho. Tuve que ocupar un tipo de dispositivo BiPAP para poder también bajar de peso, porque es mucho estrés en la noche el no poder dormir. Si de por sí, ¿quién le sucede aquí que duerme pero no descansa? ¿Todos? Ok, es importante que tengamos también un buen patrón de sueño. ¿Qué quiere decir? Que alejemos el celular de donde estamos nosotros durmiendo, que apaguemos la tele, que quitemos completamente todos los estímulos, porque hay algo que les tengo que decir. Habemos muchos enfermeros que trabajamos en las noches. Y el trabajar en las noches, según la Ley Federal de Trabajo, solo debemos de estar 4 años, 6 meses, hasta 5 años. Posterior a esto debemos de cambiar. Pero yo he durado 8 años, que bueno, esta es la sugerencia que te dice la Ley Federal de Trabajo, ¿vale? Así es que en todo momento tenemos que estar revisando todas estas cuestiones. ¿Se imaginan que se vayan a dormir y de repente no despierten? ¿Qué hace este BiPAP? BiPAP, lo que tú haces en la noche lo programas. Obviamente vas con un rehabilitador pulmonar o un neumólogo y lo que te hace es que te titulan. ¿Qué quiere decir? Que es lo que te pone los valores necesarios para poder dormir por las noches y puedas descansar. Hay usuarios, yo tengo gente, hay niños que llegan a perder conforme va pasando el tiempo esta capacidad de poder respirar. Por ejemplo, específicamente tenemos una enfermedad conocida como Duchenne, o también tenemos esclerosis lateral amiotrófica. Lo que tenía ¿se acuerdan de Stephen Hawking? El autor de Breve Historia de Agujeros de Gusano. ¿No? ¿No se acuerdan de la teoría del todo? Hay una película, Teoría del Todo. Anótenla para verla, está buenísima.
Porque él, conforme iba pasando el tiempo, iba perdiendo la capacidad para poder respirar. Nosotros tenemos un músculo principal para poder respirar que se le conoce como diafragma. El diafragma lo tenemos que estar en todo momento entrenando, y es por eso que la mejor forma para controlar el estrés es el paso cero para los primeros auxilios, es respirar, ¿vale? Perdón. ¿Amor? Bueno, ya estoy en el... Sí, ¿qué pasó, mi amor? ¿Me prestas tu coche? Yo estoy arriba. Sí, sin tema. Oye, Ey. ¿pero cómo se apaga? ¿Sí nada más? Sí. ¿El radio se apaga cuando Sí, me bajo? sí. Sí. Se apaga solito. Te amo. Bye. Ay, perdónenme. Ok, y como les digo, estos dispositivos actualmente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, los proporciona. Obviamente tienen que pasar un largo proceso para que realmente lo necesitemos o no. El costo aproximado, normalmente la última factura que revisé estaba en 32,000 a 50,000 pesos estos dispositivos. Sí, no a cualquiera se los prestan, y es lo que les digo, conforme va pasando el tiempo hay usuarios que llegan a perder la capacidad para poder respirar por su cuenta. En TikTok tenemos un usuario del Teletón que se le conoce como el Chico Cool, está en TikTok, y él utiliza ese tipo de dispositivos que se le donó por parte de la fundación. ¿Vale? ¿Dudas? Acompáñame a este lado. Cuidado con el bajón. Ok, pegados de este lado. Vamos a... ¿Habían escuchado de algo conocido como marcapasos? ¿Qué es un marcapasos? Aguas. Ok, ¿qué más, pegado? Cuando dicen marcapaso, ¿qué les suena al militar cuando marcan el paso? En la primaria, secundaria, cuando marchábamos, los que fuimos a hacer servicio militar. El marcapasos. ¿Qué nos decía el marcapasos? Que nos dé un ritmo. Acuérdense, la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a tener algo llamado ritmo, ¿vale? Entonces, el marcapasos, como dice su nombre, marca o nos da un ritmo para poder seguir y continuar digamos por así decirlo, este paso. Normalmente cuando vamos marchando siempre nos dicen paso, paso, paso. ¿Para qué? Para que no se descoordinen y no vaya alguien o más rápido o más lento. El marcapasos, nosotros tenemos en el corazón un marcapasos fisiológico. Este marcapasos vamos a contar con él toda la vida. A veces se descoordina, pero siempre vamos a tener este marcapasos. ¿Saben cómo se le conoce? ¿El nombre del marcapasos del corazón? ¿No? El corazón en todo momento tenemos o funciona con electricidad, como todo el cuerpo. ¿Han escuchado en las series de medicina, de enfermería, que utilizan un aparato para poder, ahora sí que en una situación de urgencia, emergencia? Ok. Este aparato se le va a conocer como desfibrilador. El desfibrilador lo que va a hacer es un botón de reinicio para el corazón. Hay veces que el corazón se llega a descoordinar y va de la siguiente forma. Normalmente hacemos esta forma. Enviamos un mensaje y responde de esta forma. Enviamos un mensaje, responde de esta forma. Envío, por ejemplo, ritmo, 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 ritmo. Por alguna circunstancia, situación, yo envío 2, recibo 2. Yo envío 3, recibo 3. Por alguna situación yo envío 3, nada más recibe 1. Yo envío 4, nada más recibe 1. Yo envío 5, nada más recibe 1. Y por alguna situación, el corazón pierde el ritmo, va demasiado rápido y nosotros tenemos que reiniciar, conocido como desfibrilación. Así es que nosotros tenemos en el marcapasos del corazón, se le conoce como nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el que va a tener los marcapasos del corazón. Y en este caso lo que vamos a hacer es que nosotros decimos, tiene un ritmo sinusal. Si yo digo que tiene un ritmo sinusal, ¿qué le sonará? ¿Tiene un ritmo normal? ¿Convencional? Hay gente que llega a perder esta capacidad y nosotros tenemos que proporcionarle un aparato llamado marcapasos. Es un marcapasos artificial que lo que hace es que le dice al ritmo sinusal, vas muy lento, vas muy rápido, tranquilo.
Gracias a todos estos dispositivos celulares nos podemos dar cuenta el tipo de sueño y también la frecuencia cardíaca a la que estamos haciendo ejercicio o cualquier otro tipo de actividad. ¿Quién de aquí ha corrido? Aprovechando la semana pasada que estuvo la maratón. ¿No? No, antepasada, ¿no? La maratón, ¿no? Cuando hacen ejercicio, ¿alguien se ha monitorizado la frecuencia cardíaca? Normalmente, ¿cuánto sube? ¿Cuánto es la capacidad máxima? Hay una fórmula que le decimos que es la edad es 220 menos la edad. 220 menos la edad es la capacidad máxima que puede funcionar tu corazón sin presentar una fibrilación. Si nosotros pasamos de esta frecuencia, hay riesgo de que el corazón se descoordine y tengamos que utilizar algún tipo de dispositivo. ¿Vale? Normalmente ya la gente que utiliza en el gimnasio todo este tipo de estimulantes, cafeína, taurina, llega a modificar el ritmo del corazón, ¿vale? Y es importante que sepan que, imagínense, poner un tipo de material en el cuerpo sin que el cuerpo genere rechazo. Ustedes van al aeropuerto y en el aeropuerto les dicen, utiliza algún tipo de dispositivo, placa, marcapasos, ¿por qué? Porque puede llegar a sonar o se puede llegar a descoordinar también con el uso del microondas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vámonos al lado izquierdo. Les digo, qué grandotes antes eran los marcapasos y ahorita ya son más pequeños. ¿Qué pasa? Sí. Acá creo que había uno. Ahí está. Sí, adelante. ¿Alguien quiere pasar al baño? Está al fondo a la derecha. Esta zona donde ahorita vamos a pasar, pasen y ahorita a la zona. No, pero este sí tiene costo. Este sí tiene costo. Ahorita nos damos la vuelta. Sí, aunque grupos tienen un costo mucho más. ¿Cuántos son? ¿Para cuánto? Para grupos cobran 80 pesos por persona. Ahorita le decimos a la profesora. ¿Ya? Sí, sabía que había unas partes que cobraban, pero no me acordaba de aquí. Y ahí me duele la cabeza, ¿no? Cuando normalmente... ¿Han ido al museo de Ripley's? ¿De qué? ¿De Ripley's? El de, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Está igual en la Condesa. Y todos esos como... Sí. Es de todo lo que tiene que ver como con ilusiones ópticas, me mareé, me duele la cabeza. Como la ilusión óptica de mi ex. ¿Lo pusieron periodista? Es que ves un chaleco. Me hubiera hecho como de Godzilla, ¿no? La primera película de Godzilla. La del 2000. Sí, que va llegando. Oye, rápido, documenta esto. Y va llegando aquí. Siento que me va a grabar en cualquier momento, voy a estar así. Acompáñame, no, normalmente no somos así con los alumnos. Nos llevamos mejor con ellos. Si vieran cómo nos hablan a nosotros también. Acá hay una página de Facebook que se llama Profesores Quemados de Primero Salud. No, hombre, ¿vieron? El guapo me dicen. Híjole, ya basta. Basta de que me digan el guapo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Todos ya? ¿Venimos todo el grupo? No. Ahora sí que me siento como niños. Cuéntense, no vayan a faltar alguno, a ver. Sí, no venía con nosotros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, sí me falta. La patachina entró. Mira, no mames. Yo la quiero de alumna, me va a decir. Digo, ¿no? ¿Todos son de Linda? ¿Ustedes son de Linda? Me mandaron a Linda hace como... He ido a cubrir y no... Caen muy bien. Yo estaba más en un proyecto... Nunca sacaron los videos, pero yo...
Bueno, por el momento también les voy a preguntar. Ustedes saben que un ladrillo puede hacer grandes estructuras, ¿no? En el cuerpo humano nosotros tenemos ladrillos. Nosotros tenemos una unidad fundamental. ¿Saben cuál es la unidad fundamental del cuerpo humano? No. Una unidad fundamental. Sin esa unidad fundamental nosotros no podemos funcionar. La unión de varias unidades fundamentales generan y después generan y después generan. Nosotros tenemos en una construcción un ladrillo. Para poderlo conectar obviamente necesitamos un poco de cemento, ¿no? Si nosotros juntamos varios ladrillos, ¿qué tenemos? Una pared, ¿no? Si nosotros juntamos varias paredes, ¿qué tenemos? Un cuarto, ¿no? Si nosotros tenemos varios cuartos, ¿qué tenemos? Una casa, ¿no? ¿Ok? Específicamente en el cuerpo humano nosotros tenemos algo llamado como célula, ¿sí? La célula es la unidad funcional del cuerpo humano, aunque también les voy a cambiar el concepto, porque ¿qué creen? Que según la Ley General de Salud, a partir de 1990, dice que la unidad fundamental del cuerpo humano es el genoma. Y tal cual así dicen, si se van a bueno, ya no les puedo decir ahorita el artículo específicamente, ahorita se los busco, pero dice la unidad fundamental del cuerpo humano es el genoma. El genoma es como el mapa, el cómo se va a llevar a cabo todo el desarrollo del cuerpo humano. La unión de células llegan a formar algo conocido como tejido. La unión de tejido llegan a formar algo conocido como órganos. La unión de órganos pueden llegar a formar algo conocido como aparatos y o sistemas. En la unión de aparatos y o sistemas tenemos la formación de un organismo, ¿vale? Hasta la vi, señora, que dijo, ay, un guapetón. Ok, ¿qué es lo importante de todo esto? Y normalmente no se le da mucha importancia. Hay un delito relacionado con el transporte de un tejido a otro sitio sin avisar. ¿Sabían que la sangre es un tejido? ¿Por qué? Porque tiene conjunto de células. Normalmente hay un delito cuando nosotros vendemos órganos. ¿Cómo se le conoce? Tráfico de órganos. ¿Ok? En el tráfico de órganos lo importante que sepan es que la sangre es un tejido. Según la Ley General de Salud y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el transportar sangre de un país a otro sin decirle a las autoridades competentes es un delito. Pero se nos hace tan fácil quitarnos sangre y llevarlo de un lado a otro, ¿no? Como les decía, la unidad fundamental del cuerpo humano es el genoma. El genoma es patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir que es patrimonio de la humanidad? Es como aquí, pueden entrar y salir cuando gusten. Sin embargo, el hacer cualquier modificación constituye un delito. Recuerden, la unidad fundamental y todo esto nos va... Sí, es cierto, sí parece... Se dicen periodista. Grábame, ¿no? Ah. Oiga, nos faltan, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Falta uno. 15, contigo. ¿Sí? ¿Seguros? Volteen al lado suyo y digan. ¿Seguros? Bueno, este tenía costo, así es que no vamos a pasar. Ahorita no, pues tenía costo. Ahorita le decimos a su jefa para ver si regresamos. Pero primero vamos a darle vuelta a todo. Lo bueno es que ya pasaron al baño. Ni querían. Entonces, retomando, ¿qué era la fisiología? Todos vayan pasando. Ahorita pasamos, si quieren, ahorita toman fotos, vayan pasando primero para que todos entremos de... Ok, entonces, ¿qué era la fisiología que se acordaban?
funcionamiento del cuerpo humano. Obviamente en todos estos, digamos, aparatos lo que estamos haciendo es midiendo el cómo funciona el cuerpo humano. Vamos a tener diferentes dispositivos, vamos a ver desde la toma de presión arterial, vamos a ver cómo están funcionando, ahora sí que la audición. En la parte de atrás tenemos algo conocido como para medir la fatiga muscular, en este caso está de este lado. Normalmente, ¿de qué me serviría saber cuánto me dura mi fatiga muscular? ¿Qué es lo que acabamos de ver ahorita en Francia, en París? ¿Qué tuvimos? Y ahorita están los Juegos Paralímpicos, ¿no? La fatiga muscular. ¿Para qué me sirve medir la fatiga muscular? Pues para evitar una lesión, ¿no? Específicamente para identificar o conocer si existe algún tipo de lesión. Recuerden que el deportista, entre más se mueva, más dinero mueve. Lo entiendo. ¿Por qué? Por patrocinios y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, la esencia, el juego, la esencia, la competitividad, la esencia, la unión, es lo que se supone que por eso se hacen los Juegos Olímpicos, para poder ver los diferentes países, las diferentes disciplinas, el cómo lo hacen, ¿no? Nosotros vimos específicamente un tirador de Israel. ¿De dónde era? Era un tirador que todos empezaban a ocupar específicamente sus aditamentos y empezaban todos a disparar con mucho cuidado para no lastimarse el oído. Y él, como si nada, como era un exmarín, llega de lado, dispara y se queda con la medalla de plata. Y todos decimos, wow, ¿qué tipo de entrenamiento hacen en un país a diferencia de otro tipo de entrenamiento que tenemos en otro país, ¿no? Por eso ahora sí que los laboratorios de fisiología nos ayudan a determinar cómo está funcionando el cuerpo humano y cómo se están llevando a cabo todas las, digamos, nuevamente las diferentes funciones. Algo que les tengo que contar es que existía antes una ciencia conocida como la frenología, no nefrología, frenología. ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿No? Según esta ciencia era que con base en la capacidad o tu forma de tu estructura de tu cabeza, podían decir si eras proclive o ibas a cometer algún tipo de delito. Por ejemplo, decían, los que tenían más protuberadas la quijada, normalmente iban a ser violadores. Los que tenían un poco más pequeña la cabeza iban a ser tendencias asesinas. Los que normalmente iban a tener la cabeza un poco más alargada iban a tener tendencias a robar. Obviamente ya cayó en desuso esta ciencia porque ya se dieron cuenta que todos roban igual. Ah, no es cierto. No, sin embargo se dieron cuenta que pues no importa la capacidad o el tipo de estructura del cuerpo. Ahora sí que bien dicen que las mañas se aprenden en todos lados, ¿no? En todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero bueno, gracias a esto de la fisiología hemos caído en desuso de muchas ciencias y obviamente muchas ramas de la ciencia para poderlas descartar, ¿vale? ¿Dudas? Vámonos. No es para perreo, ¿eh? Ah, no, para perro. Pegados acá, a su barandal. Vamos a entrar a una zona conocida como oftalmología. Estamos en todo momento revisando el órgano, ahora sí que los sentidos. Ya les había dicho, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran lenguaje? Por lo menos dirán, bueno, no puedo emitir ningún sonido, no me escuchan, no lo que sea. Pero al momento de realizar, me faltan 3. Pero al momento de realizar cualquier tipo de movimiento, por lo menos de esta forma nos podemos comunicar. No es lo mismo que yo, sin que me escuches, te haga un. Ahora sí que internacionalmente, ¿qué pasa si yo hago un? Deténme tantito, ¿no, papi? La oftalmología obviamente es la ciencia, pero ahora ¿de qué? De la vista. De la vista. ¿Por qué específicamente de la vista? Sobre todo porque al faltar un sentido, los demás se agudizan. ¿Habían escuchado esta frase? ¿Qué creen que quiera decir? Al faltar un sentido, los demás se agudizan. Van perdiendo, ¿no? ¿Ok? Normalmente nosotros si tenemos un sentido y por azares del destino lo perdemos, los otros salen a flote.
Normalmente cuando la gente deja de ver, tiene mayor capacidad para poder detectar las superficies. Es más, y hay algo que les puedo decir. Nosotros hemos hablado o han escuchado algo conocido como la áptica. ¿Alguien ha visto o se ha metido a su celular y ha visto esta opción de áptica con H? ¿No? Ok. Áptica quiere decir sentir. Según esto, y obviamente, ¿qué creen que sí tiene su sustento? Los colores tienen peso. Los colores tienen peso. Y no van a decir, ay, como que tengo algo que me pesa. No. Los colores tienen peso. Las personas con capacidades o las personas débiles visuales, con base en el peso de la ropa, pueden determinar a veces el color. Eso se le conoce como la áptica, la capacidad que con base en el peso puedas determinar el color y determinar las características de la ropa. Gracias a esto ellos pueden saber qué tipo de tela, qué tipo de color y qué es lo que estoy utilizando, ¿vale? La oftalmología lo que nos ayuda es medir las capacidades visuales de una persona. Son de las especialidades médicas que me atrevo a decir que son las más complicadas. Cirugía oftálmica, imagínense de un momento a otro perder la vista. Que ya no tengan la oportunidad de visualizar a los demás. Yo he visto videos, o he visto también en el Teletón, de cuando niños que no tienen audición, que de repente tienen audición, la cara de escuchar la voz de sus papás. Pero la cara de por fin ver a una persona que veía borroso a su nieto, no tiene precio. ¿Vale? Acompáñenme, vamos a ver rápido ahora de este lado la oftalmología. ¿Alguien ha tenido la oportunidad, si quieren péguense alrededor del biombo? ¿Han tenido la oportunidad, atrás, así como que le dan la espalda al biombo? Ándale, alrededor del biombo. Bueno, así ya. O sea, hagan lo que quieran ya. Ok, ¿alguien alguna vez ha ido a este famoso museo de El Paso, el Hospital de la Luz? ¿No? El Conde de Valencia. Normalmente son hospitales que están totalmente desarrollados en el área de la oftalmología. El ojo tiene diferentes tipos de cámara. Una cámara anterior que está adelante, una cámara posterior que está hasta atrás y una cámara intermedia. Obviamente cada uno tiene una función diferente. Normalmente hemos escuchado que una persona que tiene diabetes mellitus presenta algo que se llama retinopatía diabética. En la parte posterior, o sea, en la parte de atrás del ojo, tenemos todos los vasos sanguíneos. Conforme va pasando el tiempo, estos vasos sanguíneos se empiezan a desgastar y deja de llegar el mismo flujo de sangre. Por eso es que se empieza a perder la función. Y hemos escuchado lo que se llama como retinopatía diabética. Esto tiene que ver específicamente con la diabetes y la perfusión de sangre. Algo que también les tengo que decir es que la oftalmología mexicana ha avanzado como no tienen idea. Hay cirugías que anteriormente se le hacían para poder quitar el uso de anteojos. Y a mí me decían en su momento, yo trabajé en el área de oftalmología, el área de láser. Normalmente la cirugía lo que hacían era con un bisturí ir cortando parte de la cámara anterior. Tenemos nosotros un protector dentro del ojo que lo que vamos haciendo es lo partíamos, modificábamos, pegábamos y volvíamos a cerrar. ¿Esto para qué? Para que pudiéramos tener una mejor dioptría, así es como se mide. Si en la audición son decibeles, aquí son dioptrías. Normalmente nosotros utilizamos algo que lo conocemos como carta de Snellen, que lo que hacemos es nos cubren un ojo y dependiendo si tenemos una buena vista, nos pueden decir la agudeza visual. Y lo que les voy a decir aquí también es que ya hay tantos avances que estas cirugías se le conocen como cirugías láser o LASIK, que lo que hacen es que en menos de 20 segundos ya saliste operado y te disminuyeron las dioptrías. Obviamente el cirujano oftalmólogo de cámara anterior, ahorita les digo, lo que hace es que tuvo que hacer medicina general, tuvo que hacer una especialidad en oftalmología y tuvo que hacer una alta especialidad específicamente en el área de en la estructura que le compete a cada uno. O sea, no es nada más de me hago oftalmólogo y listo. Son más cosas y siguen estudiando.
Y es más, me atrevo a decir que de otros países venían acá al World Trade Center con nosotros para que se pudieran operar. ¿Por qué? Porque les gustaba muchísimo y sobre todo porque se daban cuenta que tenían calidad y tenían muchísimo mejor precio. Sobre todo porque venían de Europa, específicamente de Bruselas, Bélgica, para venirse a operar acá. Y han sido los avances que hemos tenido en el área de oftalmología. También tuvimos un ex rector de la Facultad de Medicina, que era el doctor Graue, que él es retinólogo, también estuvo en estas sociedades de oftalmología, ¿vale? Vamos a recorrer. De hecho, también hay algo importante que quiero que sepan. El color de ojos de cada persona también tiene que ver con una pequeña mutación. Sí, no quiere decir que sea algo funcional, a veces nada más es una mutación y lo que nos genera es un cambio de coloración específicamente en los ojos. Y la famosa carta de Snellen es la que les comento de este lado, que es para poder saber qué tanto tenemos nosotros de agudeza visual. Y ya como les digo, ya todos estos dispositivos nos dicen la capacidad del fondo de ojo, la capacidad de agudeza visual y qué tan funcionales se encuentran, o en dado caso el sangrado. Una buena vista le decimos que es un 20-20. ¿Qué quiere decir? Que a 20 metros podemos visualizar un tamaño de letra 20. Les digo, todo influye. Imagínense no tener esa agudeza visual. Y oftalmo, el área de oftalmología es que siempre va a funcionar con luz. Lo que nosotros realmente vemos es el rebote de la luz hacia las estructuras del cuerpo. Por eso hay veces que en cuanto no hay luz, no podemos ver. Los gatos tienen la capacidad para poder adaptarse y hacer su pupila todavía más grande para el mínimo reflejo que tengan puedan ver. Nosotros ni eso podemos hacer. Que del uso que nos decía nuestra abuelita, cómete tus verduras para que puedas mejorar tu vista, es nada más para que no pierdas la capacidad. Bueno, pero pues te comías tus verduras, ¿no? Salgan. Ok, vamos a escuchar lo que antes era la Academia Nacional de Medicina. Normalmente cuando ustedes ya estén en un grado de licenciatura, en un grado, cuidado, normalmente van a tener que entrar a algo conocido como colegio. ¿Han escuchado lo que es un colegio? Y no me refiero al colegio donde van los niños. ¿No? Un colegio es donde se juntan diferentes profesionales de área de la salud, por ejemplo, en este caso medicina o enfermería, y lo que hacemos es que vamos hablando de un tema específico. Los colegios de medicina o de enfermería tú tienes que pagar una mensualidad o una anualidad para poder pertenecer a ellos, y dentro de estos colegios tú vas haciendo investigación. El colegio, lo padre es que siempre estás avalado y respaldado por este famoso colegio y te van dando información de todas las actualizaciones que se van llevando a cabo. ¿Por qué? Porque a veces tú solo como profesional te sientes ahora sí que abandonado o está como más complicado que te estés actualizando. Estos colegios tienen gente específica que va enviando información y te van actualizando. La Academia Nacional de Medicina esto hacía antes. Lo que hacía es que aprobabas si realmente sí o no tenías la capacidad para poder practicar la enfermería o la medicina. Algo que les puedo decir es que nosotros no trabajamos con papeles, no trabajamos con documentos, nosotros trabajamos con, van a decirme vidas, ¿no? Nosotros trabajamos con dignidad. Imagínense ver a una persona sin nada de ropa y nosotros lo tenemos que limpiar. Tenemos que dejarlos que ellos se sientan dignos, que ellos se sientan como si fueran una persona. Imagínense ese gran poder. Y a mí siempre me dijeron esto en la escuela. Entre más estudies y más avances,
más capacidad tiene para poder tratar a cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a realizar un cambio de pañal o vas a realizar una limpieza, lo vas a hacer todavía mejor porque tú sabes más de dignidad que de cualquier otra persona. Y somos una profesión que dicen, es que es muy digno. Sí, específicamente es eso. Nosotros podemos conservar o tratar mal a la persona y si los tenemos acá arribita, de un momento a otro los podemos bajar. Sepan el poder que tienen, porque un gran poder conlleva ¿qué? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Ben Parker, el tío de Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Imagínate uno también como profesor que tenga la capacidad de poder decir, tú no sirves para esto. O sea, el haber escuchado tú no sirves para esto, todos lo hemos escuchado toda la vida. Ya está tú si realmente te lo crees o no te lo crees. Y también las academias de medicina puede que hayan sido modificadas y hayan sido creadas para hacer de manera dedocrática, ¿no? Pero también han tenido sus buenos puntos, porque gracias a esto podemos decir si una persona puede ejercer o no la enfermería o la medicina. ¿Vale? ¿Dudas? Ustedes van a conseguir una cédula, un título, y ustedes van a conseguir un diploma y después van a poder avanzar a otra instancia. ¿Cuál la de? Sí, que se le da un llegue, ¿no? Como les decía de los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas, es importante saber el cómo se entrena y el cómo nos comparamos con otros deportistas. Pero también es importante saber el cómo estudiamos y el cómo vamos revisando cada una de las estructuras. Por ejemplo, normalmente tenemos algo que le decimos escuela alemana, que era un poquito más rígida, pero trabajaba más de las células para afuera. La escuela italiana era un poquito más de necropsias. La escuela mexicana ha sido una mezcla de todas estas estructuras. Lo que hemos hecho es que nosotros tenemos un vecino del norte que nos da mucha información, pero también nos puede ocultar muchos datos. Así es que es importante que siempre nosotros estemos generando investigación. Aprovechamos porque Estados Unidos está arribita y sacan muchísima investigación y traemos mucho de allá para acá. Pero hay algo que les tengo que decir, la discrepancia de los sueldos es altísima. Un licenciado en enfermería en Estados Unidos, nada que ver con un licenciado en enfermería aquí. En Estados Unidos ustedes se conocen o les dicen, es medical, no es cierto, es registered nurse, o sea, enfermero registrado. Registered Nurse Medicine 1. ¿Qué quiere decir? Que eres un licenciado en enfermería y cada año tienes que estarte colegiando, tienes que estar tomando exámenes para que puedas estar ejerciendo la profesión de enfermería. Allá se cobra por hora y obviamente es carísimo. Aquí es un poquito más accesible, sin embargo también la importancia que tengan es que de aquí pueden brincar a otras instancias. Por eso les digo, cada uno y cada quien tuvo la forma de cómo aprender. Y es lo padre de poderse comparar con otros países. Sin embargo, ¿cuál creen que sea nuestra principal limitación aquí en México para poder brincar a otros países? Somos buenísimos, nosotros somos buenísimos trabajando. Pero, the knowledge of language, el conocimiento de otro lenguaje. En este caso es importante que también puedan desarrollarse en otros idiomas. Y como les decía, en oftalmología a mí me ha tocado ahora dar, no recorridos, pero por ejemplo estar haciendo procedimientos, pero en inglés. Está padre. ¿No se ve? No, es que da como el reflejo de la luz. Sí, un poquito.
Sin flash. Y como les comentaba, en todo momento no trabajan ustedes con papeles, ustedes van trabajando con personas. Y también hay algo muy importante, es tan fácil caer en las falacias al momento de estar haciendo todo este tipo de procedimientos. Es muy fácil que puedan engañar a una persona. Normalmente en enfermería tenemos 4 principales áreas donde nos desarrollamos. La cuestión clínica, que es donde todos nos desarrollamos, que en un hospital, que en un consultorio. La cuestión de investigación, de estar revisando, de estar viendo las actualizaciones. La cuestión administrativa, los que somos jefes, todo lo que tenemos que ver, el manejo del personal, el manejo del conocimiento legal. Y también hay una cuestión que revisamos en enfermería, que es la docencia. Y docencia no me refiero a estar aquí hablando enfrente de ustedes. Docencia me refiero a que ustedes tienen que explicarle a gente que no tiene conocimiento acerca de algún procedimiento. Imagínate, te toca un doctor en matemáticas. El doctor en matemáticas sí estudió, sí sabe. Sin embargo, no tiene un conocimiento específicamente del área de la salud. ¿Cómo le dices a un doctor en matemáticas, tómese sus pastillas? Pues igual que cualquier otra persona. ¿Cómo le dices a una persona que no ha estudiado nada? Y también algo, como les decía, el conocimiento del inglés sí para ver hacia afuera, pero también para nosotros. ¿En qué momento tenemos también conocimiento de nuestras lenguas madres? Esto lo entramos en desuso y decimos, ay no, es que la persona que viene de algún pueblo no sabe. Se le dicen, conocen como pueblos originarios, y la verdad es que me atrevo a decir que a veces tienen más conocimiento, pero no sabemos el cómo comunicarlos. Y eso también, hay muchas oportunidades actualmente de ser enfermeros rurales y les pagan muy bien. Obviamente los mandan hasta San Juan del Nabo, pero bueno, cada uno ahí estaría padre para que se lo pensara. Recuerden, oficio, profesión, este tipo de vida y estilo de vida es que ustedes pueden autoemplearse. No siempre van a depender de un hospital. Se pueden autoemplear, pueden hacer varias cosas. Yo en lo particular también tengo un canal de WhatsApp y también llevo un podcast. ¿Y esto para qué? Porque yo también necesito escucharme y saber qué es lo que estoy haciendo. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Si yo no me mido, yo no puedo saber qué estoy haciendo ni qué está pasando. Años anteriores, qué estoy haciendo. Y el mismo colegio a mí me ha dado diferente tipo de perspectiva, el dar clases también. Sobre todo porque me motiva a estarme actualizando constantemente. Y también les digo, también estoy estudiando Derecho, pero eso es otra historia que ahí les cuento. Acá de este lado también hay otra salita, ¿eh? ¿Verdad que están viendo en la parte de atrás grandes fisuras? No sé si alguna vez han escuchado una lesión que se le conoce como labio y paladar hendido, o también conocido como, ¿cómo le decían? Labio leporino, ¿no? Ahorita le dicen labio y paladar hendido. Nosotros tenemos 2 tipos de paladares, un paladar que es duro y un paladar que es suave, en la parte de atrás. Lo que permite este paladar es que no haya una conexión entre el aire y la boca.
cuando ustedes están comiendo había gente que llegaba a obstruir esta vía y sí, llegaba a, digamos, tener algo conocido como se broncoaspiraba. ¿Qué quiere decir? Que entraba alimento a la vía aérea y con esto podía llegar a modificar completamente la estructura y es más, hasta podía perder la vida. Por eso actualmente ha avanzado muchísimo este tipo de cirugías. Imagínense ustedes actualmente tener algún tipo de modificación en su cara. ¿Qué pasaría si tuvieran una modificación en su cara? ¿Qué pasa con los demás? ¿Cómo somos en México? Somos bien visuales, ¿no? Así es que... me gusta decir que somos visuales. Pero a fin de cuentas, cuando algo llama la atención, específicamente todo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómodo? No, pues no. Totalmente inseguro, ¿no? Si a veces uno siendo guapo se siente mal. Te van a decir, ay, Dios mío. Yo trabajo mucho en una cuestión específica con la discapacidad. Y la discapacidad, hay dos tipos de discapacidad, la que se ve y la que me genera. La que se ve es esa discapacidad que tú dices, ay, no va a poder porque le falta un brazo. Ahorita con los Juegos Paralímpicos hemos visto que han roto récords mundiales e intentas correr con ellos y no puedes, son deportistas de alto rendimiento. Yo tengo un amigo que para nadar es una bala. O sea, a fin de cuentas sí me deja, pero perplejo. O sea, la verdad es que sí es la discapacidad que ustedes le han generado. Y los que estamos viendo así. Por así decirlo, los que no tenemos ninguna alteración, ahora sí que decimos cuál es tu excusa, ¿no? Y también algo que les debo decir es conocido como la macrocirugía de mano. La macrocirugía de mano es sumamente avanzada porque los músculos de la mano no se encuentran específicamente en la mano. Los músculos de la mano los vamos a encontrar en el antebrazo. El palmar anterior se encuentra en este sitio. Si ustedes llegan a presionar, llegan a modificar. Normalmente todos aquellos músculos o los grandes músculos, les digo, se encuentran en el famoso antebrazo. Eso de estar en el gimnasio sin un antebrazo no sirve de nada, porque solito crece al momento de estar trabajando con sus manos y sus agarres. Imagínense de un momento a otro perder la capacidad de poder mover su dedo pulgar. ¿Han intentado mover una perilla sin el dedo pulgar? Y eso fue la evolución del hombre, el poner perillas a las cosas, el poder ocupar el pulgar. Imagínense detener el celular sin el pulgar. Sí lo podrían detener, pero ¿cuánto riesgo habría de que se caería? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Palanca con el dedo pulgar. Como que es el principal, ¿no? La cirugía plástica mucha gente la relegó a cuestiones estéticas. Sin embargo, sí nos da mucha seguridad. ¿Qué decimos para cortar ciclos? Cuando cambiamos de ciclos. Cerrando ciclos. ¿Cómo cerramos ciclos? Cortando. Cambiando look. Sí, ¿no? ¿Ahí están todos? ¿Vamos a ir para allá? Ah, sí, vamos para allá. Es que allá hay otro. Sí, vamos para allá. Creo que ese si tienen un tipo de lente pueden verlo en 3D. Ese. Ok, al principio lo que les decía, normalmente nosotros estamos hechos de una unidad funcional. ¿Qué unidad funcional les dije que era? La célula. La célula al momento de juntarse tiene algo llamado tejidos. El conjunto de tejidos con una función específica se le conoce como órganos. Los órganos, nuevamente con una función específica que vienen de la misma capa embrionaria, se le conocen como sistemas. Cuando vienen de diferente tipo de capa embrionaria, se le conoce como aparatos. ¿Cómo? Sí. Si nosotros tenemos el aparato reproductor masculino, diferentes estructuras vienen de diferentes capas embrionarias. Obviamente, para poder generar todo esto del cuerpo, nosotros nacimos de dos células principales. Normalmente uno viene del hombre y el otro viene de la mujer. ¿Cómo se le conoce? Un hombre se le conoce como espermatozoide
y en las mujeres se le conoce como óvulo. Se le conoce como óvulo. En este caso lo conocemos como gametos. Los gametos, imagínense, de 2 pequeñas células generar todo eso. En el primer año de vida es donde se lleva a cabo el mayor desarrollo del cuerpo humano. Y para mí es sumamente increíble. Para mí el cuerpo humano es una máquina increíble. Tiene la capacidad de poderse adaptar a cualquier tipo de situaciones, aunque también tiene la capacidad de poderse atrofiar. Normalmente nosotros decimos que una persona tiene huesos anchos. No, lo que sucede es que llega a crecer el tejido adiposo y los huesos siguen de la misma densidad, del mismo tamaño. Ok, algo también que quiero que sepan es que los músculos nos ayudan a conectar los huesos. Los huesos nos ayudan a soportar el cuerpo humano. La piel nos ayuda a proteger el cuerpo humano. Tenemos también el desagüe. Todo lo que entra necesitamos un sitio por donde nosotros podemos retirarlo. También necesitamos la capacidad de que entre al cuerpo humano y lo podamos procesar y metabolizar. ¿Vale? Tenemos nuestro famoso laboratorio que es el hígado, que es uno de los órganos. Lo más importante del hígado es que se puede regenerar teniendo hasta un 30%. Desde eso podemos empezar a regenerarse. ¿Habían escuchado de un animal que también se puede regenerar? El pulpo. Otro. Está en Xochimilco y están los billetes de 50, los ajolodólares, ¿no? Le decimos. Imagínense que tuviéramos la capacidad de podernos regenerar completamente. El ajolote, lo que nosotros vimos es que si tiene menos del 30% de su cuerpo, pero tiene su sistema nervioso central intacto, se puede volver a regenerar, como la estrella marina. Nosotros no nos regeneramos, nosotros nos reparamos. Perdemos un brazo y lo que sucede es que el cuerpo se adapta para que hasta ahí pueda llegar el tope de sangre. Sigue funcionando la estructura, sigue llevándose a cabo muchos procedimientos, pero obviamente ya no podemos volver a generar la estructura, ¿vale? Porque así es como el cuerpo va protegiéndose. El cuerpo es increíble, les digo, tenemos un golpe, tenemos algún tipo de adaptación y es conforme va pasando. Normalmente decimos una frase: ¿cómo es que se descuidó tanto que llegó a ese grado? Les voy a contar una anécdota. Para que ustedes puedan matar a una rana, si ustedes meten la rana en agua hirviendo, la rana salta. Pero si esta rana, las ancas de rana, meten esta rana y poco a poco empiezan a subir la temperatura, la rana se empieza a acostumbrar, y acostumbrar, y acostumbrar, y acostumbrar, y llega un punto en el que de repente se muere. ¿Qué sucede con las enfermedades crónico-degenerativas? Tú te empiezas a acostumbrar al dolor de cabeza, te empiezas a acostumbrar al zumbido de oídos, te empiezas a acostumbrar al sueño, te empiezas a acostumbrar a que vayas cada vez, ahora sí en todo momento al baño, te empiezas a acostumbrar a todo este tipo de cosas y no le pones atención a tu cuerpo, porque tu cuerpo te lo dice, te dice: me duele esto. Sin embargo, ¿qué hacemos para que no nos duela? Normalmente vas a consulta y que dicen: es que me duele cada vez que hago esto. No lo haga, 50 pesos. Lo que no buscamos es el qué nos está generando. Ahora, algo así. ¿Por qué el paracetamol es tan funcional aquí en México? ¿Por qué es tan funcional? Porque es para el dolor. ¿Por el dolor? Normalmente la mayor manifestación del cuerpo humano, ¿cuál es? El dolor. En automático tú tienes un dolor y ¿qué es lo que haces? Te lo quitas y ¿qué dices? Me curé. Sí. Y desde ahí inicia. No queremos el saber qué fue lo que generó ese dolor. Obviamente si hice ejercicio e hice alguna actividad que no estoy acostumbrado, dije: bueno, de ahí bien. Pero si no hice ejercicio y genero dolor, ¿qué sucede? Pero es que los médicos sí, pero recuerden que una cosa es ser médico, otra cosa es ser enfermero y otra cosa es ser adivino. Si uno no dice completamente las cosas, es como: sí es cierto, hace 20 años me fracturé. Sí es cierto, hace 15 años me metí una cosa aquí a la nariz y ya nunca más lo saqué. Sí es cierto, duermo en donde duerme, por así decirlo, mi perro. O sea, mi perro está súper limpio, pero de todos modos, ¿no? Hay también que decir todo. Y yo les puedo decir que en lo particular tuve una experiencia en el que una persona estaba abortando y yo le dije: oye, ¿ya le comentaste al médico que te hiciste el procedimiento? No. Pues él no va a adivinar, no va a salir.
Es que yo pensé que iba a saber cómo vamos a saber. Es importante que podamos decir todo este tipo de cosas. Por eso les digo que el paracetamol estamos viendo en la investigación. ¿Por qué el paracetamol funciona tanto en el IMSS? Porque quita el dolor. Y como quita el dolor, lo malo es que no quita este dolor de aquí adentro, ¿no? Vámonos a la siguiente sala. ¿Dudas? Les decía a sus compañeros que la importancia a veces de la importancia de a veces un cambio, ¿no? El famoso cierre de ciclos, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos para un cierre de ciclos? Muchos se cortan el cabello, muchos se cambian de color, otros cambiamos de outfit, otros cambiamos de género. Anteriormente es eso. Lo importante que quiero que sepan es que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y hay algo que les voy a decir, probablemente ustedes sean la primera generación que va a atender a hombres embarazados. Y me van a decir, ¿cómo? Hombres embarazados. Gente que en su momento no se identificaba con el género de mujer y transicionó a ser hombre. Y en esa transición se quiso embarazar. Ahora sí que suena ilógico. No suena ilógico, suena completamente lógico. Dices, va a pasar y me va a tocar. Y hay de ti si tú le dices señora. Pero es que yo me identifico. No, yo te estoy diciendo que yo me identifico como delfín. A mí dime que yo soy un delfín. Es que mucha gente va a decir, no, que el que leye y demás, pero es que a fin de cuentas es la dignidad de la persona. Si tú te sientes cómodo así, ¿quién eres tú para transgredir en ese derecho? ¿No? Hay una foto en internet que dice, mujer que se convirtió en hombre es embarazada por un hombre que se convirtió en mujer. Por eso les digo, ¿qué tan factible? Totalmente factible, y ustedes van a ser la primera generación. Y ahí de ti, si se te ocurra decirle hombre, mujer, como no, ahora sí que como no se sienta como. ¿Qué pasaría si ustedes les cambian el nombre ahorita? O sea, a fin de cuentas también es sus derechos hasta donde llegan mis derechos, ¿no? Si yo también digo, oiga, ya, ¿no? Ya. Pero sí, también tienen hay que saber hasta dónde llegar. Y algo que vimos en las Olimpiadas, por ejemplo, vimos a esta de Uzbekistán, esta boxeadora que no supimos si transicionó, pero normalmente tenía más masa muscular que su competidora, que le ganó en menos de 20 segundos porque estaban en una pelea de box y haz de cuenta que las características de la mujer era con más músculo, tenía mayor cantidad de testosterona que su contrincante, que por así decirlo tenía menos cantidad de testosterona. Le gana y la otra dice, es que esto es injusto, pero volvemos a lo mismo, hicieron estudios para determinar si realmente era mujer. Había en su momento una mujer conocida como una competidora de Kenia también, que obviamente tenía muchas facciones de hombre, pero al momento de sacar su estructura tenía mayor cantidad de hormonas de mujer. ¿Y ahí qué dices? Es mujer. Y se podía embarazar. A fin de cuentas, pues, ni modo. Ahora sí que la belleza es subjetiva, ¿no? Todavía nos faltan. ¿Qué estaban haciendo ellos dos? Ellos tres allá. Si quieren vamos a la siguiente sala, no se me vayan a perder. A ver. Estaba empezando.
¿Para qué creen que nos sirva un modelo de cera? ¿Para qué creen que nos sirva un modelo de cera? ¿Qué es un modelo? Cuando vemos en las revistas, ¿qué vemos? Verlo bonito, ¿no? Algo, ¿no? Como una guía, ¿no? El modelo que decimos, es un modelo, es lo que nosotros aspiramos a llegar a ser. Normalmente para el estudio del ser humano es muy complicado porque a veces quitamos la dignidad de las personas. Normalmente habíamos escuchado esa famosa frase que decía autopsia, ¿no? Auto, yo mismo. Opsia, obviamente después de la muerte, ¿no? Obviamente ya se cambió el nombre, actualmente le decimos necropsia, porque tenemos que trabajar con cuerpos humanos. Algo que nos pasó mucho en COVID es que entra mucho la cuestión y nos dicen aquí, por derechos humanos ya no podemos hacer esto. Cuando ustedes están haciendo, cuando una persona fallece, se le conoce aún como cuidados post-mortem, o sea, cuidados después de muerto. Los cuidados post-mortem, mi pregunta para ustedes, ¿una vez muerto deja de ser humano? No. ¿Por qué no? Pues ya está muerto, ya no tiene vida, ¿no? Ya no responde. Pero es Ahora sí que se puede poner el cuerpo. Obviamente ya está muerto, ya no siente nada. Pero Les dicen, ¿ese compa ya está muerto? Sí. Nomás no le han avisado. Algo que quiero que sepan de la definición de derechos humanos es que los derechos humanos son prerrogativas que nos defienden a nosotros por el simple hecho de ser o parecer humanos. ¿Qué quiere decir una prerrogativa? Una prerrogativa quiere decir que por el simple hecho de ser o parecer humanos a nosotros nos defiende, a nosotros nos da la dignidad. Los derechos humanos en todo momento se presentan hasta cuando la persona fallece. Normalmente nos decían que cuando hacíamos los cuidados post-mortem debemos de hacer algo que le decimos taponamiento de todos los orificios. Y normalmente tenía compañeros que me decían, sí, tenemos que taponear ya no tenemos que taponear el recto por derechos humanos. Y le dije, sí realmente tiene su porqué, pero no es específicamente por esa cuestión. Por derechos humanos lo que sucede es que, ahora sí que nos dicen la famosa frase, Dios nos hizo agujereados para no morir explotados. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas necesitamos una salida de aire. Una persona cuando ya falleció, siguen produciendo o todavía tenemos bacterias dentro del cuerpo y necesitamos por así decirlo, una salida de aire. Cuando ustedes llegan a taponar este recto, ya no tenemos una salida de aire y cuando ustedes presentan el cuerpo o lo entregan después de los cuidados post-mortem, las personas tienden a estar inflamadas del abdomen y al momento de realizar la necropsia normalmente tiende a existir este estallamiento de vísceras. No es un estallamiento, me refiero a de manera literal, pero lo que sucede es que al momento de liberar grandes cantidades de metano como las vacas, se concentra y se puede llegar a macerar más rápido la carne, o sea, se echa a perder más rápido. Lo que nosotros buscamos es que si haya una salida de aire para que se conserve la mayor cantidad de tiempo y al fin de cuentas tengas una muerte digna. Normalmente dicen muchos, ahorita ya están quemando, que ya están ¿cómo se dice? Ya están poniéndolos a todos en urnas, porque según esto ya sale muy caro tenerlos en un panteón. Sin embargo, pues muchos decimos, a mí pónganme un puño de palomitas para que cuando me estén quemando se haga un desastre y diga que me fui de la mejor manera, ¿no? Pero pues obviamente no sería tan grato ver eso tú como familiar, ¿no? En todo momento debemos de conservar y de preservar la dignidad de la persona. En tiempos de COVID, yo les voy a ser sincero, literal, recibíamos 8 y se nos morían alrededor de 5. ¿Por qué? Porque la verdad es que eran cuestiones muy complicadas, ya nos llegaban muy avanzados en estas enfermedades. Así es que a fin de cuentas lo que nosotros hacíamos era pues darle una muerte digna. Y no me refiero a trabajar lo más que se podía. Porque literal nos llegaba la persona con obesidad, nos llegaba con, como les decía, el sapo que llegó a ese grado de ebullición que falleció. Ya no puedes hacer nada. Y había gente de todas las edades. En estos modelos lo que tú tienes que hacer es identificar que se parece a mí, con estos puedo trabajar. Y es lo que les decía, por eso en la escuela trabajamos mucho con modelos, por eso no podemos estar trabajando con gente, porque la dignidad de la persona está de por medio. ¿Vale? Porque les digo, no es tan fácil estar revisando genitales, ¿no?
aparte de esta escuela de primero salud, también doy clases en otra escuela, donde tenemos modelos anatómicos para urgencias, porque no se puede trabajar en urgencias en cualquier sitio. O sea, en esta cuestión, ahorita lo que están haciendo las modificaciones de Ajusco es que ya parezca totalmente un hospital, para que ya puedas simular y estar dando la atención como si estuvieras trabajando. Porque es lo que les digo, no trabajas con documentos, no trabajas con papeles, trabajas con personas. Imagínate, el no saberte dirigir a la persona, dices, a ver, eres humano, dígame esto. O sea, al fin de cuentas también dices, trátame bonito, pero pues también, tampoco te estoy diciendo que seas tan paternalista de, hoy vengo por acá, ¿cómo estás, mi vidito? Porque también hay un límite profesional, ¿no? Sí, claro. Digo, no, vas a ser completamente amoroso con todos. Los laboratorios. Ustedes han escuchado la famosa frase de el especialista, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir si yo digo especialista? Que se dedica nada más a una... Digamos, por así decirlo, es a un solo rubro, ¿no? Si es especialista es que es el mejor. ¿Qué pasa cuando ustedes van con una persona que es general? Porque sabe la mayor parte. Por así decirlo, sabe en su mayoría, ¿no? Pero no ha profundizado en el conocimiento. Las especialidades, como dicen su nombre, profundizas en el conocimiento de un área específica. Normalmente nos dicen que el éxito de una persona se mide en el grado de especialidad que tenga de una cosa. No, ahora sí que dicen la famosa frase, el que mucho abarca, así es que siempre te dicen, céntrate un área y ahí quédate, ahí trabaja. Si ese es tu rubro y ahí te sientes cómodo, vámonos, ya encontraste tu camino. Porque es lo que les digo, en medicina, entre más se especialicen, más llegan a cobrar. ¿Cuánto le sale una consulta de un especialista? Un angiólogo, ¿qué hace el angiólogo? Checarlo de los pies. El angiólogo ve todos los vasos sanguíneos. Específicamente los que más nos vamos es normalmente a los pies porque es el famoso retorno venoso. ¿Ustedes traen ahorita sus medias compresivas? ¿No? Yo no, porque yo tengo unos chamorrotes porque corro. No, pero normalmente sí ocupamos medias compresivas porque normalmente duramos más de 8 horas parados. El angiólogo, como dice su nombre, es un especialista o era un médico general que se especializó específicamente en el transporte de los vasos sanguíneos. Hemos escuchado que también en la enfermería nos podemos especializar en ciertos rubros. Por ejemplo, irte al área de quirófano completamente, que solo trabajes en quirófano. O irte al área de cuidados intensivos. O irte al área de los pediátricos, de los niños. O irte al área, ¿por qué no? Medicina legal. ¿Por qué no? También la cuestión administrativa. También hasta la cuestión de hospitalización. ¿Qué otras áreas de la enfermería han escuchado? Central de esterilización y equipos, gineco, ¿cuál más? Una cosa es dedicarte a la pediatría y otra cosa es dedicarte a los recién nacidos, que es completamente diferente. Un recién nacido, como les digo, lo que sufre un niño de 1 año son cambios que no vas a volver a tener en toda su vida. Ya a partir de los 5, 10, 12 años los cambios son un poquito más lentos. Ya a partir de los 15 años probablemente toda tu vida la vayas a tener de esa forma. Ahora sí que, ¿qué tanto subas o bajes de peso, no? Porque eso también puede llegar a modificar el cuerpo humano. Y es lo que les digo, las especialidades es lo que nos van a dar eso. El conocimiento de un área profunda. Y más, ahora sí que, más conocimiento, pero también eso, nunca dejen la cuestión de lado de la generalidad. ¿Vale? La histología. ¿A qué le suena histología? ¿Historia? ¿No? Ustedes díganme. Dicen, pues yo veo una línea del tiempo, es histología, pues historia, ¿no?
No, la histología tiene que ver con el estudio de los tejidos. Específicamente, la unión entre dos células nos van a dar un tejido. La unión de tejidos nos van a dar órganos. ¿Cuál es el tejido más conocido del cuerpo humano? ¿Cuál? Si yo les digo tejido hemático. No, ese es hepático. Tejido hemático, o sea, sangre. El conjunto de células que se encuentran en la sangre nos van a dar un tejido. ¿Y qué creen? Que a veces mucha gente se les hace muy fácil. Toman la muestra de sangre y la sacan del hospital. Es lo que les decía, había un delito que tenía que ver con el transporte ilegal de tejidos, células y órganos. Se le conocía como tráfico de órganos, imagínate. Por un desconocimiento que del hospital tomes un feto, tomes un poco de sangre y digas, pues total, me robo un poquitito, ya está muerto, no tiene vida, ya lo obtuve del cuerpo. Por eso les decía, la Ley General de Salud a partir de 1990 dijo que la unidad funcional del cuerpo humano es el genoma. Si ustedes se llevan esta sangre, no, ahorita lo que tenemos miedo no es que se haga una guerra mundial, es que se haga una guerra, por así decirlo, una guerra química, una guerra biológica. ¿Qué nos sucedió con COVID? Normalmente mucha gente dice, es que en un laboratorio se salió el patógeno, no sabemos el origen y ni queremos saberlo, pero ¿qué sucedió? ¿Nos modificó todo, sí o no? ¿Quién de aquí quiso meterse al área de enfermería por algo relacionado con COVID? ¿Quién dijo, chin, es que un familiar falleció por esto, es que hubo una curación de esto, es que no le dio COVID, pero no había enfermeros para hacerle la curación adecuada? ¿Quién de aquí no tomó ese impulso? A mí me cambió completamente la vida y profesionalmente también. Yo me estaba dedicando a una cosa y a mí me hizo cambiar a la docencia por lo mismo del COVID. Imagínense una guerra biológica, que otro país conozca los secretos de otro sitio. ¿Algunos han visto la película de Guerra Mundial Z? ¿De los zombies? ¿No? Que se tuvieron que ir a un centro, se tuvieron que inyectar una bacteria para que de plano los zombies les llegaran de molestar. ¿Saben que nosotros tenemos un CDC, le decimos? Centro de Diagnóstico y de Enfermedades. Center of Disease Control, Centro de Control de Enfermedades. ¿Saben que lo tenemos aquí en México? ¿No? Está en Mixcoac. Se le conoce como INDRE, Instituto de Referencia Epidemiológica. Y cuando llegó aquí a México el primer COVID, desde ahí se empezaron a hacer estudios para que pudieran, ahora sí que, tratar la vacuna. Todavía no sale nuestra vacuna patria, sin embargo, ahí vamos. Pero gracias a esa vacuna, ahorita estamos aquí nuevamente. Y es algo que a veces no agradecemos. Sean agradecidos con qué es lo que ha estado pasando. Y la histología es eso. Si nosotros no sabemos cómo comprenden o cómo se han unido a las células, no podemos conocer cómo funciona el cuerpo humano. Y todo esto lo hemos hecho a través de cortes. ¿A través de qué? Del saber el cómo está compuesto. Tenemos 4 principales tejidos en el cuerpo humano. ¿Cuáles son? 4 principales tejidos en el cuerpo humano. Ajá. Conectivo. Ajá. Ok, por pronto, para que se conecte en el sistema nervioso central tenemos tejido. No. Tejido nervioso, ¿no? Pues es sistema nervioso central. Tenemos tejido nervioso, tenemos conjuntivo, que es el que nos ayuda a conectar. Tenemos el tejido epitelial, que nos ayuda a recubrir todo el cuerpo humano. Y también tenemos otro tejido, que es el que se ve bien sabroso. ¿Tejido cuál? Luego, tejido muscular. Obviamente son estos 4 principales tejidos que son los que componen el cuerpo humano, y gracias a esto nos podemos dar cuenta cómo está constituido el ser humano. Todo este tipo de tejidos se van adaptando al cuerpo, y les digo, la unión de varios tejidos nos van a dar un órgano. Todo esto, para poderlo estudiar, tenemos que hacer cortes. Yo sé que este avance, para poder llegar al 2024, tuvimos que pasar años, siglos,
y tuvimos que ver estudios. Es más, ¿cuándo pensaron actualmente tomar un curso desde su celular? Tomar una clase desde su celular. Revisar videos para poder estudiar. Tener una inteligencia artificial con la cual comparar conocimientos. Porque anteriormente era cortar cuerpos humanos. Anteriormente era revisar. Imagínate con qué corazón puedes estudiar el cuerpo de tu mamá. Porque mucha gente para estos eran locos. Decían, ¿cómo vas a revisar el cuerpo de tu mamá? Entiérralo. No, pero hay que saber cómo funcionaba, qué pasaba, qué sucedía. Y esto es lo que normalmente se nos atribuye a la época prehispánica en México. Dicen, es que los tlaxcaltecas, es que los mayas, es que lo que hacía mucho en México se hacía mucho estudio. Sin embargo, muchos creen que hacíamos sacrificios nomás por hacer sacrificios, cuando se tiene mucho conocimiento relacionado al funcionamiento del cuerpo humano aquí en México. Sin embargo, como les digo, ¿quién escribe la historia? El que gana. Y es lo que les digo, herbolaria aquí en México está súper desarrollada. O sea, ¿cómo es posible que de la misma guayabaína se pudo obtener un medicamento para poder controlar la colitis? De la misma guayaba. Y dicen científicos del Seguro Social, y todos desprestigian, es que viene del Seguro Social. Sí, pero cuando no saben todas las prestaciones y todo el desarrollo que ha tenido científicamente hablando, los desprestigian. Obviamente ya la atención la dejamos de lado, pero bueno, o sea, a fin de cuentas es también el dónde están parados, ¿vale? ¿Dudas? ¿Se han dado cuenta que a la sala que llegamos se van? ¿Cómo? Que llegamos a una sala y se van todo el mundo. Sí. Les caemos mal. Ah, bueno, eso también. ¿Cuál nos faltó? ¿Cuál? ¿La estructura? ¿Dónde está? No sé tú, pero yo quiero entrar. Sí, yo también. Fisiología no Creo que lo cambiaron. Otorrinolaringología ya dimos vuelta. Es que lo movieron porque acá arriba estaba el de embriología. Creo que está ahí abajito. Vamos a buscar el de embriología para ver los fetos. Hola, profesora, ¿cómo está? Nosotros lo conocemos. Buenos días. Buenos días. Estamos buscando el de embriología. Ya dimos ahorita recorrido aquí arriba. Ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren volver a pasar a alguna sala? Vamos rapidísimo a buscar el de... La nueva directora de primaria y la directora de primero salud. De primero salud, como la dueña. Imagínense, para que los pudieran revisar, tuvieran que pasar por esa camilla que está al fondo, de vidrio. Como película de malo, ¿no? ¿Parece? Parece. Pero así es como antes revisaban a las personas. Hacían todo este tipo de procedimientos para poder llevar a cabo la exploración de todos los cuerpos. Actualmente les voy a decir algo. Si ustedes entran a un sitio así, ¿se dejarían revisar con facilidad? No. Estarían muy estresados, ¿no? Obviamente ya han cambiado los sitios y se han cambiado por mesas de exploración de este estilo. Es más, algo que también ha pasado en Estados Unidos, si quieres pasarte, en Estados Unidos ya no se está utilizando uniforme blanco ni bata blanca. Estamos cambiando a otro tipo de uniforme. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que cambiar nuestro uniforme a un color negro. Como yo trabajo con pediátricos,
¿Por qué? Porque a veces el color blanco les generaba estrés. Así es que ustedes cuando entraban a una camilla y vean ese tipo de cuestiones dicen, ay no, va a estar fría, me voy a sentir incómodo, no voy a sentir... En este caso les digo, ya lo del uniforme ya está cambiando todo, porque a veces, ahora sí que dicen que el hábito no hace al monje. No porque te vistas de traje también quiere decir que seas una persona totalmente honrada. Ahora sí que dicen que roba más el del traje que el del tatuaje, ¿no? Por eso sucede lo mismo. Un hábito no hace el monje, y no porque traigan el uniforme quiere decir que traen todos los conocimientos del mundo. Aunque también les voy a decir algo, si ustedes van caminando y de repente les dicen, tú, ayúdame, el Código Penal dice que solamente la persona afectada puede meter una querella, o sea, una queja para la persona que no le puso atención. Pero ¿cómo van a saber en la vida que eres enfermero, que estás certificado por la Asociación Americana del Corazón, que tienes mucho conocimiento en primeros auxilios? Solamente porque traes el uniforme, ¿no? Pero a lo mucho puedes decir, soy un estudiante, pero el momento en el que ustedes metan las manos, ya es su responsabilidad. Y eso también, sepan hasta dónde van a actuar y hasta dónde van a iniciar. Si es su familiar, metan las manos. Pero a veces cuando no son familiares también, yo sé que es difícil, sin embargo, a veces hacer esto, le estaba revisando el pulso. Ajá, ¿quién dice que le estaba revisando el pulso? ¿Qué tal si tú no lo ahorcaste? Y estamos convirtiéndonos en un país como en Estados Unidos. A mí me dolió escuchar esto que dijo, la persona que me hizo reanimación cardiopulmonar, yo la metí a la cárcel. ¿Por qué? Porque me tocó el pecho sin mi consentimiento. Estabas desmayado, no tenías ni conocimiento de qué estaba pasando contigo. Sí, pero la dignidad. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ganan. Por eso les digo, ustedes entran a estos sitios y ¿qué pasa? Se estresan. ¿Qué sucede con los hospitales pediátricos, Teletón, con todo esto? ¿Cómo son? Muchos juguetes. ¿Qué más hay? Los colores. ¿Qué más hay? Guapos. No, pero a fin de cuentas es como gente amable, ¿no? El tipo de trato que recibes con los niños. Tampoco le hables así de esta forma, pero a fin de cuentas lo que buscas es que al niño se sienta cómodo. Y es lo que les digo, todo ese tipo de cosas. Así era como antes se diagnosticaba, se evaluaba. ¿Por qué? Porque la medicina era fría. Obviamente nos hemos dado cuenta cómo se va. Según la Ley General de Salud, y hay un tratado de Helsinki, o sea, específicamente que salió en Finlandia, nos establece que no podemos hacer experimentos con humanos. Por eso el desarrollo de una vacuna tardó demasiado, porque no puedes experimentar con humanos. Te lo dice la Ley General de Salud, te lo dice el Tratado de Helsinki, que viene de Finlandia de 1950. ¿Y todo esto por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchísimos experimentos con las personas, modificaciones, se le pusieron medicamentos, se les hizo hasta lo que no. Por eso es que a partir de ese momento nosotros no podemos experimentar con humanos. Por eso es que nosotros no podemos hacer estos cambios. Y dicen, qué fácil era ponerle una vacuna a una persona. Sí, pero si esa vacuna era tu familiar y por azares del destino fallecen. A veces es tan fácil decir, ya se murieron 2 millones, 3 millones, pero esos unos 3 millones, ¿qué pasa si está mi familiar? ¿Qué pasa si estoy yo? Y en los hospitales hay algo que les tengo que decir, normalmente nos dicen esto, si empieza a temblar, mucha gente, podemos huir. Y dicen, ¿cómo es que vas a dejar a las personas? Sí, porque de que haya 2 heridos a que haya un herido, ¿qué prefieren? La ley del máximo beneficio, ¿no? Que haya un solo herido. Suena feo, suena crudo, suena difícil, pero ¿qué pasa? Tienen que darle prioridad. El máximo beneficio tienen 2 personas, y lo que vimos en COVID. Tenemos una persona que tiene 35 años, que no puede respirar y necesita el ventilador. Tenemos un adulto mayor, es su abuelito, tiene 68 años y necesita respirar y solo tienes un ventilador. ¿A quién se lo das? Pero es tu abuelito. Eso entran en cuestiones bioéticas. Porque ustedes no tienen que generar maleficencia, que tienen que generar beneficencia, tienen que ser universales y tienen que saber el cómo explicarle las cosas.
Es lo mismo que yo le diga a una persona, ay, tómese su presión. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Quién me la va a tomar? ¿Cuáles son los valores? ¿Ven tanta información que pueden llegar a manejar? Y es tan fácil quitarle la dignidad a una persona. Es más, rapidísimo. Según el Código Penal, establece que hay 18 formas de poderle quitar la dignidad a una persona. 18 formas de poderle quitar la dignidad a una persona. ¿Y saben cómo? Por edad, por género, por sexo, por nacionalidad, a qué se dedica, de dónde consigue el dinero y bla, 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 bla. Es tan fácil decir, ¿a quién de aquí no le han dicho, ay no, tú estás muy morrito, tú no sabes? ¿A quién de aquí no le han dicho, ah no, no, te vestiste mal, no me gustas? ¿Quién de aquí le han dicho, ay el famoso color humilde, ¿no? Que dicen, ay el color humilde. Digo, y es tan fácil decir, ja, 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 pero es que a fin de cuentas estás transgrediendo los derechos, la dignidad de una persona. Y ahora imagínense, estas famosas camas que teníamos, tan fácil decirle, ay, súbase, o no me voy tan lejos. Es lo que le decía, van a tener la primera generación de hombres embarazados. Pero ¿se acuerdan qué sucedía cuando las mujeres que estaban embarazadas? ¿Qué les gritaba antes el médico? Pero así no gritabas cuando ¿qué? Pero así no gritabas cuando te lo hacían, ¿no? Y eso se le conoce como violencia obstétrica. ¿Ya han escuchado últimamente los comerciales de radio que dice, si escuchas de algún funcionario que te dice, es que no encuentra tal familiar, uy, se ha de haber ido con el novio, déjela, va a aparecer? Todo eso está transgrediendo específicamente en sus derechos humanos. Pero obviamente, todo derecho acaba en cuanto mi derecho inicia. Bien dijo, ¿el qué? No. Bien, ¿quién dijo? Ahora sí que la famosa frase de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Vale? ¿Dudas? A ver si vamos a buscar la de embriología que lo estoy. No, creo que está cerrado. Además, en la mañana de ¿No? según yo estaba ahí. Hasta allá. Sí, mira. Sí, estamos trabajando en esto. ¿No? ¿Qué dice? Encuentra nuestra sala de embriología. No, sí está para acá. Es que estaba para acá adentro. No. Ay, qué bueno. Con tiempo, tranquilos. Todavía tenemos. Nosotros empezamos ahí arriba. Ah, yo empecé abajo y... Ajá. ¿Arriba qué? Está otorrinolaringología, anatomía, fisiología, está oftalmología. Me faltan muchos días. Yo llevo 2 horas. Ya me extrañaban, ¿verdad? Este es como el éxito de aquí. Ver los fetos. O sea, ver así como el crecimiento, como les decía, de los gametos.
El éxito de la escuela es ese. ¿Qué vieron ahí del...? Los fetos, ¿Cómo se van es formando, increíble, Es no? increíble que De una sola célula se forma, nos formamos, ¿no? y hasta dónde llegamos, ¿no? Sí. Como dice su nombre, la embriología de todo lo relacionado con el desarrollo del ser humano dentro o en esta etapa gestacional. Anteriormente hay algo que decir. Este antiguo Palacio de Medicina se llamaba antes como Escuela Nacional de Medicina. La Escuela Nacional de Medicina fungía como escuela y obviamente de aquí lo que pasó es que después brincamos a la famosa Facultad de Medicina. La Universidad Nacional Autónoma de México dice que para que una escuela pueda brincar a una facultad se necesitan por lo menos 6 doctorados y me refiero a grados de posgrado. O sea, en este caso nosotros éramos la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y apenas se brincó a la Facultad de Enfermería y Obstetricia, la famosa FENO. ¿Qué está pasando? Tuvimos que brincar a nivel doctorado para que pudiéramos conocer todo este tipo de, digamos, conocimiento. Bueno, la Escuela Nacional de Medicina, o en este caso el Palacio de Medicina, algo que les voy a decir es que es lo que me encanta. ¿Cómo es posible que de 2 células se pueda desarrollar un punto o podamos llegar a... Así. Avísame para que... Perdónenme. Y lo importante de esto, que sepan, es que la embriología se dedica a estudiar todo esto, el crecimiento y conocimiento desde 2 células hasta poder llegar a un ser humano. Normalmente el embarazo le decimos que son 9 meses. Sin embargo, nosotros cuando ya son profesionales del área de la salud, le decimos que se miden por semanas. Y es más, el embarazo lo dividimos en 3 trimestres. 3 trimestres. En el primer trimestre, o sea que son 3 meses, es donde se forma o se lleva a cabo algo conocido como organogénesis. ¿Qué le suena a la palabra génesis? Cuando hablan de una película y dicen génesis. Formación, ¿no? Nuevo. Organogénesis es el momento en donde se lleva a cabo la formación de los órganos principales. Normalmente ustedes son un conjunto de células y son un famoso o un hermoso taquito. Son 3 capas embrionales: ectodermo, mesodermo y endodermo. De estas 3 capas, lo que ustedes van a hacer es que ecto está por fuera, meso está en medio y endo está por dentro. Nos hacemos un famoso taquito. ¿Han escuchado de los defectos del tubo neural? La famosa espina bífida, ¿no? Nosotros debemos de consumir ácido fólico porque el ácido fólico va a llevar a cabo esta organogénesis de la mejor forma. Nos dice la norma oficial mexicana que debemos de consumir por lo menos 1 año antes ácido fólico, que es vitamina B9. Y en este caso lo que tenemos que hacer es, al momento de llevar a cabo este cierre, se puede hacer el mejor cierre de la mejor manera. Ustedes cierran de esta forma. Por eso se acuerdan de los cambios que tenían que ver con labio y paladar hendido. Es cuando el paladar duro y el paladar suave por alguna circunstancia no llegan a cerrar de una misma forma. Por eso es que llegamos a tener estas famosas alteraciones. Es más, últimamente hubo un filtro en TikTok donde nada más se veía una parte de tu cara y de hecho, si se dan cuenta, si nada más cubren una parte de la cara es completamente diferente al otro lado. Estamos tan acostumbrados a vernos que hay veces que no somos tan específicos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sí? Ahora, este famoso cierre, el defecto del tubo neural, el sistema nervioso central se forma hasta el final. O sea, es increíble que el sistema nervioso central esté por afuera. Por eso es muy fácil que llegue a tener alguna alteración. Y es lo que nos dicen en el Teletón: las discapacidades se hacen o nacen. Porque es lo que les digo, una cosa es que me falte una cosa, pero no por eso voy a perder la actividad o el funcionamiento de esto. Algo que voy a decir es que
tenemos normalmente el primer trimestre de embarazo y es donde tenemos la oportunidad, voy a decirlo de esta forma, la oportunidad de poder continuar Llamada de voz entrante de primero interrumpir mi embarazo. Es en este momento donde yo lo puedo llevar a cabo, en el primer trimestre, o sea, las primeras 12 semanas de vida, donde puedes tomar la decisión. Yo nada más lo digo de esa forma. Obviamente, si en dado caso yo puedo detectar alguna alteración en el último trimestre de embarazo y lo presento ante un juez, sí podemos llevar a cabo una interrupción. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que se altera? La calidad de vida de la persona con la que van a nacer, ¿no? De acuerdo como viene. Pero a fin de cuentas es decisión de cada uno. ¿Sí? Ahora también hay una cuestión que le dicen en Código Civil, le dicen el nacitur, o sea, el no nacido. El no nacido también, el no nacido tiene herencia. Y bien te dice el Código Civil Federal, Código Nacional que ahorita están actualizando, el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Si en dado caso le generan una herencia a una persona o específicamente a un bebé y pasaron más de 12 horas, sí puede que pase la herencia específicamente al bebé, pero si el bebé fallece antes de esas 12 horas, no se concreta la herencia. Está como complicadillo toda esa cuestión, pero hay algo que luego no vemos con esta cuestión. El nacimiento viene a modificar grandes cuestiones de una vida. Bien dicen que la responsabilidad del desarrollo de un pediátrico le comprende al padre, tutor, familia, instituciones de gobierno o específicamente gobierno, y ¿qué creen? Sociedad en general. ¿Yo por qué tengo que cuidar a un hijo ajeno? Porque tú eres ejemplo del desarrollo de la infancia. Las infancias, como bien les dicen ahorita, es un espejo. Lo que ellos ven, lo van a replicar en un futuro. Bien decides tú si sigues con el círculo o rompes ese círculo, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Y me parece que hasta el momento creo que ya sería todo. Déjenme ver si hay algo más para comentarles, si no, serían todo. Y ahorita les digo cómo está la dinámica de salida, ¿va? Si quieren pueden regresar a algún área que ustedes hayan gustado, que les haya gustado. Y bueno, les repito, mi nombre es Jaime Alvarado. Yo estoy en Primero Salud por cualquier cosa que necesiten. Y les digo, mi podcast se llama El Profesor de Enfermería Más Feliz del Mundo, ¿vale? Grabé el recorrido, lo voy a subir hoy en la tarde.